Había una blusa que Elena no se había puesto en 3 años, roja, de seda, con un escote que no era obsceno sino simplemente honesto, del tipo que dice, aquí estoy sin necesitar decir nada más. La tenía colgada al fondo del closet, detrás de los sacos de trabajo y los vestidos de las bodas de los hijos de las amigas, como si estuviera en exilio voluntario, esperando una ocasión que nunca llegaba. La noche en que la sacó, la noche en que la sostuvo frente a sí misma con las 2 manos y se miró al espejo con una expresión que llevaba tiempo sin tener, fue la misma noche en que entendió que algo dentro de ella había cambiado sin pedirle permiso. O quizás no había cambiado, quizás simplemente había despertado. Y lo que la había despertado tenía 25 años, una sonrisa que no pedía disculpas por nada, y una forma de mirarla que su propio marido había olvidado hace tanto tiempo, que ella ya ni recordaba cómo se sentía. Pero para llegar a esa noche, y a esa blusa roja, y a ese espejo, hay que retroceder varios meses. Hay que ir al domingo ordinario de un marzo sin nada especial, cuando su hijo Andrés trajo a casa a un grupo de amigos para ver el fútbol. Y entre todos ellos, sentado al final del sofá, con una cerveza en la mano y una tranquilidad que no era indiferencia, sino algo más interesante, estaba Mateo. Y Mateo la miró, no como se mira a la mamá de un amigo, como se mira a una mujer. Elena Fuentes tenía 58 años y los llevaba de una forma que ella misma no siempre sabía apreciar, porque las mujeres que han sido hermosas toda su vida a veces son las últimas en ver lo que todavía está ahí. Alta, de esas alturas que no necesitan tacones para ocupar el espacio con autoridad. El cabello oscuro con algunas vetas grises que ella había decidido no teñir hacía 2 años, una decisión que había tomado una mañana frente al espejo, con una especie de cansancio tranquilo, de seguir combatiendo lo que simplemente era, y que resultó ser una de las mejores decisiones de su vida, porque ese cabello, con sus matices naturales, le daba una presencia que el negro uniforme de antes nunca había tenido. Tenía las manos de una mujer que había vivido, que había cocinado y trabajado y sostenido cosas importantes, pero también las manos de alguien que se cuidaba, que se ponía crema todas las noches, con ese ritual pequeño y privado, que era uno de los últimos gestos de coquetería que le quedaban para sí misma. Tenía una boca que cuando sonreía de verdad, transformaba su cara entera. El problema era que últimamente sonreía poco de verdad. Su matrimonio con Roberto llevaba 29 años. 29 años son muchas cosas. Son 2 hijos criados. Son una casa construida. Son crisis superadas y viajes compartidos. Y noches difíciles en las que uno sostiene al otro. Son también, si uno es honesto, el tipo de desgaste silencioso que nadie menciona en las bodas, pero que casi todos los matrimonios largos conocen íntimamente. Roberto era un hombre ocupado. Siempre lo había sido. Pero antes, su ocupación tenía la energía de alguien construyendo algo. Y ahora tenía la energía de alguien administrando lo que ya existe. Llegaba tarde, comía viendo el teléfono, dormía rápido y profundo, como quien no carga ninguna pregunta difícil. No era cruel, hay que decirlo. No era un mal hombre. Simplemente había dejado de verla. Y hay una diferencia devastadora entre vivir con alguien que te hace daño y vivir con alguien que ya no te ve, porque el daño al menos confirma que existís. La invisibilidad es otra cosa. La invisibilidad es un frío particular que se instala despacio, tan despacio que cuando lo sientes ya llevas años dentro de él. Elena no sabía exactamente cuánto tiempo llevaba siendo invisible para su propio marido, pero sí sabía que la mañana en que un hombre 33 años menor que ella la miró desde el fondo de su sofá como si fuera lo más interesante en la habitación, algo en ella recordó con una nitidez casi dolorosa lo que era sentir que se existía. Ese domingo de marzo, Elena había salido de su cuarto a buscar algo a la cocina cuando escuchó las voces del grupo de Andrés en la sala. No tenía intención de quedarse. Había aprendido con los años a moverse por su propia casa con esa discreción de las madres, que saben que a cierta edad los hijos necesitan que uno exista
pero no demasiado en primer plano. Entró a la cocina, abrió el refrigerador, y fue entonces cuando escuchó que alguien se levantaba del sofá y se acercaba. Era Mateo. Lo había visto de pasada otras veces. El nombre le sonaba de las conversaciones de Andrés. Sabía vagamente que eran amigos de la universidad, aunque Mateo había estudiado una carrera diferente. Pero nunca lo había mirado de verdad, de la misma forma en que uno no mira de verdad los cuadros que lleva años viendo en la misma pared. Se acercó a la cocina con naturalidad, preguntó si podía tomar agua, y Elena señaló los vasos con ese gesto automático de hospitalidad que tenía para los amigos de sus hijos. Pero entonces, él no tomó el agua de inmediato. Se quedó de pie junto a la barra de la cocina y la miró. No con descaro, no con esa insolencia torpe que a veces tienen los hombres jóvenes cuando intentan ser atrevidos. La miró con una calma que no era la calma de alguien que no siente nada, sino la calma de alguien que siente mucho y no necesita ocultarlo ni exagerarlo. Andrés me había hablado de usted, dijo. Elena lo miró con una expresión ligeramente divertida y ligeramente cautelosa. ¿Cosas buenas, espero? Él sonrió. Me dijo que su mamá era la persona más elegante que conocía, que tenía razón. No lo dijo como un cumplido calculado. Lo dijo con esa simpleza de quien está reportando algo que observó y que simplemente es verdad. Y eso, esa falta total de artificio, fue lo que hizo que las palabras aterrizaran de una forma diferente a como aterrizan los cumplidos ordinarios. Elena no supo qué responder por un segundo. Y ese segundo, esa pequeña grieta en su compostura habitual, fue suficiente para que algo cambiara en el aire de esa cocina. Él tomó su vaso de agua, le sostuvo la mirada un momento más y regresó a la sala. Elena se quedó junto al refrigerador abierto, con el frío saliendo hacia ella, pensando que hacía mucho tiempo que nadie la había dejado sin palabras. Mucho tiempo. No pensó en ello esa noche, o eso se dijo, pero a la semana siguiente, cuando Andrés mencionó en la cena que Mateo vendría el sábado a ayudarle con un proyecto, Elena notó que algo muy pequeño y muy inconfesable se movió en algún lugar dentro de ella. No lo nombró. Las mujeres de su generación habían aprendido muy bien a no nombrar ciertas cosas, pero el sábado se arregló con más cuidado del que requería un día en casa. Roberto ni lo notó. Mateo llegó al mediodía con una laptop bajo el brazo, y esa forma de entrar a los lugares que tenía, sin hacer ruido, pero ocupando el espacio de una manera que uno notaba sin poder explicar exactamente por qué. Saludó a Roberto con ese respeto natural, que no era sumisión, sino simplemente buena educación, y luego se giró hacia Elena y la saludó con un buenas tardes, que tenía algo diferente, una pequeña diferencia de tono, que quizás solo ella podía detectar, porque quizás solo ella estaba prestando atención. Se instalaron en el cuarto de Andrés a trabajar, y Elena continuó con su tarde como si nada. Pero a las 3, cuando fue a preguntar si querían comer algo, se detuvo un momento antes de llamar a la puerta, sin saber por qué. Simplemente se detuvo, con la mano en el marco, y respiró. Entró. Preguntó lo que había ido a preguntar. Andrés respondió con el entusiasmo distraído de quien está en medio de algo. Mateo levantó los ojos de la pantalla, la miró directamente, y dijo que lo que ella cocinara seguramente sería lo mejor que había comido en la semana. Andrés no levantó la vista. Elena y Mateo se miraron durante un segundo exacto, y ella salió de la habitación con algo que no debería llamarse lo que era, pero que se sentía exactamente como se siente la anticipación. Hay miradas que duran un segundo y que uno sigue cargando durante días. Hay personas que con 2 frases y un par de ojos atentos logran lo que otras no logran en años de convivencia. Y Elena, que llevaba tanto tiempo creyendo que esa parte de ella había terminado, estaba empezando a entender que no había terminado nada. Las visitas de Mateo se volvieron más frecuentes, no de una forma que levantara sospechas. Simplemente la vida de los jóvenes tiene esa cualidad fluida donde los amigos aparecen y desaparecen con una naturalidad que los adultos hemos perdido. Venía a buscar a Andrés, venía a dejar algo,
Venía a comer cuando Andrés lo invitaba con esa generosidad despreocupada que Elena le había enseñado desde pequeño. Y en cada visita había algo pequeño, algo que cualquiera podría haber descrito como ordinario si no hubiera prestado atención. Una vez la encontró leyendo en la terraza y se sentó a su lado sin ser invitado, con una naturalidad que no era falta de respeto, sino exactamente lo contrario. Era la confianza de alguien que siente que su presencia es bienvenida. Le preguntó qué leía. Ella le mostró la portada. Él la conocía, la había leído, y lo que siguió fue una conversación de 40 minutos sobre esa novela que Andrés ni siquiera sabía que su madre estaba leyendo. Roberto tampoco. Otra vez, la ayudó a cargar unas cajas del coche hacia la casa, y en el momento en que pasaron por el umbral de la puerta al mismo tiempo, sus brazos se rozaron, apenas la textura de su piel contra la de ella, en un contacto de menos de un segundo, y Elena sintió ese roce durante horas después, con una claridad que le daba algo de vergüenza examinar de cerca. Otra vez, al despedirse, cuando ya tenía la puerta abierta para irse, se giró y le dijo, como si lo hubiera estado pensando y hubiera decidido decirlo: «Ese perfume que usa. No sé qué es, pero desde que entré, no he podido dejar de notarlo». Y se fue, y Elena cerró la puerta y se apoyó en ella un momento con los ojos cerrados, con el corazón, haciendo cosas que no debería hacer, con una sonrisa pequeña y privada que nadie en esa casa podría haber visto. Una noche, después de que todos dormían, Elena se metió al baño y se miró al espejo con una honestidad que hacía tiempo no se permitía. Se miró de verdad. Vio sus 58 años, sí. Vio las líneas que el tiempo dibuja en los lugares donde más se ha vivido, alrededor de los ojos que han llorado y reído, alrededor de la boca que ha dicho cosas importantes y ha callado otras. Vio su cuerpo, que no era el de los 30 pero que era suyo completamente, con sus curvas reales, con su historia escrita en cada centímetro. Y por primera vez, en mucho tiempo, no hizo el inventario de lo que había cambiado, sino que se vio a sí misma como alguien que la estaba mirando desde afuera con atención genuina. Se vio como Mateo la miraba, y lo que vio le sorprendió, porque había algo ahí, algo que el tiempo no había borrado, sino, en algunos sentidos, profundizado, una presencia, una densidad, la calidad particular que tienen las personas que han vivido de verdad y que lo cargan en el cuerpo no como peso, sino como carácter. «Todavía estás aquí», se dijo en voz muy baja, no a la joven que había sido, a ella, a la mujer completa que era ahora. Y hay un momento específico en la vida de algunas mujeres en que dejan de compararse con quien fueron y empiezan a ver con claridad quiénes son. Ese momento es, casi siempre, el principio de algo. Fue un sábado de abril cuando ocurrió algo que cambió la textura de todo. Roberto había salido temprano. Un compromiso de golf con unos socios, de esos compromisos que llenaban sus sábados con una regularidad que Elena había dejado de cuestionar hace mucho tiempo. Andrés estaba en casa de su novia desde el viernes. La casa era suya, completamente suya, con ese silencio particular que tienen los espacios grandes cuando no hay nadie más dentro. Elena hizo lo que hacía cuando estaba sola. Se movió por la casa con una libertad diferente. Puso música, esa música que cuando Roberto estaba, prefería no poner porque él siempre terminaba cambiándola por noticias o por el partido de lo que fuera. Se hizo un café con calma. Salió a la terraza con una bata de seda color crema que se había comprado hacía meses y que solo usaba cuando estaba sola, porque en algún lugar había aprendido que la comodidad elegante era un lujo que se justificaba solo ante la mirada de otros. Estaba ahí, con el café, con la música llegando desde adentro, con el sol de la mañana cayéndole en los hombros, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrió la puerta sin pensar demasiado, con la bata puesta, con el cabello suelto todavía sin arreglar, con esa versión de sí misma que no calculaba ni preparaba nada. Era Mateo. Se quedaron los dos un momento en el umbral, él con una carpeta bajo el brazo y una expresión que pasó en un segundo de la sorpresa a algo más difícil de clasificar,
y ella con la mano en la puerta y la conciencia repentina de cómo se veía, no con vergüenza, sino con esa conciencia específica del propio cuerpo que se activa cuando alguien que importa de repente está frente a ti sin aviso. Andrés me dijo que dejara unos documentos, dijo él. Su voz era normal, sus ojos no lo eran. La estaban recorriendo, no con vulgaridad, con esa atención lenta y honesta que es completamente diferente, que no toma sino que aprecia, que no invade sino que reconoce. Andrés no está, dijo Elena. Lo sé, dijo él, y no se movió. Hubo un segundo, uno solo, en que cualquier cosa era posible. Elena abrió la puerta un poco más. Pasa, dijo. Hay café. Se sentaron en la terraza. No fue inmediatamente intenso ni dramático. Fue algo más difícil y más real que eso. Fue dos personas sentadas con el sol de la mañana encima, con el café entre las manos, con la música de fondo, descubriéndose en un contexto nuevo, donde no había nadie más que los definiera, ni los ubicara en sus roles habituales. No era la mamá de su amigo, no era el amigo joven de su hijo. Eran simplemente dos personas en una terraza, un sábado de abril. Mateo habló de su semana. Tenía un trabajo nuevo que le exigía más de lo que esperaba, y lo contó sin quejarse, con esa energía de quien está construyendo algo y sabe que el esfuerzo tiene sentido. Elena lo escuchó y pensó que había algo en la forma en que los jóvenes adultos hablan de sus proyectos que ella había olvidado, esa mezcla de incertidumbre y determinación, ese no saber exactamente a dónde van, pero moverse de todas formas. Le preguntó cómo había llegado a hacerse amigo de Andrés, y él sonrió con genuinidad. Andrés es de las pocas personas que conozco que dice exactamente lo que piensa, sin necesidad de calcular si conviene o no, dijo. Eso es raro. Lo admiro. Elena sonrió. Eso lo heredó de su abuela, dijo. No de mí. Yo soy demasiado cuidadosa. Mateo la miró. ¿Usted cree? Había algo en esa pregunta, algo que sugería que él había visto en ella, algo que contradecía esa descripción y que estaba invitándola a reconsiderarla. Toda la vida, dijo Elena, demasiado cuidadosa con demasiadas cosas. Él la sintió despacio, sin apartar los ojos de ella. Hay cosas que merecen descuido, dijo en voz baja. Hay cosas que pierden algo cuando se les tiene demasiado cuidado. El sol seguía ahí. La música seguía ahí. El café se estaba enfriando. Y Elena sintió algo que no había sentido en tanto tiempo, que tardó un momento en reconocerlo. Sintió deseo. No el deseo disfrazado de otras cosas, no el deseo que se justifica o se negocia o se reduce hasta que cabe en los límites de lo permitido. Deseo real, limpio en su forma más honesta, ese calor que empieza en algún lugar del centro del cuerpo y se extiende hacia afuera como cuando se toca algo que tiene temperatura propia. No hizo nada con eso, pero lo sintió y no lo negó. Hay mujeres que llevan años convenciéndose de que ya no sienten ciertas cosas, porque es más fácil no sentirlas que sentirlas y no saber qué hacer con ellas. Y hay momentos en que el cuerpo, con esa honestidad brutal que tiene, simplemente dice la verdad sin pedir permiso. Mateo se quedó casi 2 horas. No hubo nada que cualquier observador externo hubiera podido señalar como inapropiado. 2 personas tomando café en una terraza, conversando, riéndose a veces, callándose otras con esa comodidad que solo existe cuando 2 personas han encontrado una frecuencia común. Pero en esas 2 horas pasaron cosas que no tenían que ver con las palabras. Pasó que en un momento él extendió el brazo para señalar algo en el jardín, y su mano quedó cerca de la de ella sobre la mesa, no tocándola, pero cerca, con esa proximidad que uno puede ignorar, o puede sentir, dependiendo de lo que tenga puesto en ese momento, toda su atención. Elena tenía toda su atención puesta en esa proximidad. Pasó que cuando ella se levantó a buscar más café y regresó, él la siguió con los ojos desde que salió hasta que volvió a sentarse, sin disimularlo, con esa honestidad que era su manera de hacer todas las cosas, y cuando ella lo miró de frente para ver si era verdad lo que creía que había visto, él no desvió la mirada, la sostuvo, con una tranquilidad que era más elocuente
que cualquier cosa que hubiera podido decir. Pasó que en un momento de silencio él dijo, sin que viniera de ningún lugar específico de la conversación, ¿puedo preguntarle algo personal? Elena dijo que sí. ¿Es feliz? No. ¿Cómo está? No. ¿Tiene una buena vida? No, ninguna de las preguntas que se hacen por cortesía, sino esa, directa y sin adornos, la pregunta que nadie en su círculo le había hecho en años, porque todos asumían que la respuesta era obvia o porque ninguno quería escuchar la respuesta real. Elena lo miró durante un momento largo. «Tengo una buena vida», dijo finalmente. Él esperó, como si supiera que eso no era la respuesta completa. «Pero feliz», continuó ella, y su voz bajó sin que ella lo decidiera. «Feliz es otra cosa. Y hay partes de mí que llevan mucho tiempo sin estar completamente y despiertas». Mateo no respondió de inmediato. Luego dijo, con esa voz baja que usaba cuando decía las cosas que importaban: «Se nota cuando algo en una persona está dormido, y también se nota cuando está despertando». Elena lo miró. «¿Y qué ves tú?», preguntó. Su propia audacia la sorprendió un poco. Él sonrió. «Despacio. Veo a alguien que lleva tiempo siendo demasiado discreta con lo que siente, demasiado ordenada, demasiado correcta. Una pausa. Y veo que eso le está costando algo». El jardín estaba quieto. La música había cambiado a algo más lento. «¿Y si le digo que tiene razón?», dijo Elena, en voz muy baja. «Le digo que me alegra que me lo diga». Y en ese momento, en esa terraza de un sábado ordinario, entre 2 tazas de café y un jardín en silencio, algo se rompió dentro de Elena, no de una forma dolorosa, de la forma en que se rompe el cascarón de algo que lleva tiempo queriendo salir. Esa tarde, después de que Mateo se fue, Elena se bañó lentamente. Dejó que el agua caliente cayera sobre ella como hacía cuando necesitaba pensar, cuando necesitaba procesar algo que su mente racional todavía estaba intentando clasificar mientras su cuerpo ya lo había entendido perfectamente. Pensó en los 33 años de diferencia. Los pensó de verdad, sin romantizarlos ni dramatizarlos. 33 años significaban que cuando ella estaba viviendo las cosas que él todavía no había vivido, él no había nacido todavía. Significaban mundos diferentes, referencias diferentes, velocidades diferentes frente a la vida. Y sin embargo, había algo en las conversaciones con él que era más real y más presente que muchas conversaciones con personas de su misma edad. Había una atención en él, una forma de escuchar y de ver, que no tenía que ver con los años sino con algo más fundamental, con el tipo de persona que era. Y había algo más que Elena se permitió pensar en la privacidad de ese baño con vapor y silencio, que su cuerpo, ese cuerpo de 58 años que Roberto miraba como parte del paisaje familiar, ese cuerpo que ella misma había empezado a tratar como algo funcional, más que como algo que merecía atención y cuidado y deseo, ese cuerpo había respondido esta mañana con una intensidad que le recordó algo que había casi olvidado, que seguía siendo capaz de querer, que el deseo no era un privilegio de la juventud, que había algo en ella, vivo y real, y completamente presente, que simplemente había estado esperando que alguien se tomara el tiempo de notarlo. Se miró las manos bajo el agua, pensó en la proximidad de la mano de Mateo sobre la mesa, y cerró los ojos. Las semanas que siguieron tuvieron esa calidad particular de las cosas que crecen despacio, pero con una dirección clara. Mateo encontraba formas de estar, no de manera obvia, no de una forma que Andrés o Roberto pudieran leer como algo diferente a lo que siempre había sido, pero Elena había aprendido a leer el lenguaje específico que existía entre ellos, ese idioma que se construye de pequeños momentos acumulados y que solo tienen vocabulario las 2 personas que lo hablan. Un mensaje de texto un miércoles por la noche, enviado a su número directo, no al de Andrés, solo decía: «Hoy vi el libro que me mencionó, lo compré, tenía razón sobre el primer capítulo». Elena lo leyó 3 veces. Respondió: «¿Y el resto?». «El resto me lo reservo para cuando pueda contárselo en persona». Elena dejó el teléfono sobre la cama
y miró el techo con una sonrisa que no habría podido describir si alguien le hubiera pedido que lo hiciera. Roberto dormía a su lado con esa placidez de quien no carga ninguna pregunta sin respuesta. Y Elena estaba más despierta que en años. Hubo una tarde, un jueves, en que coincidieron solos en casa nuevamente. Esta vez no fue casual. Elena lo sabía, Mateo lo sabía. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero los dos habían llegado a ese punto en que ciertas cosas se saben sin necesitar ser dichas. Ella había cocinado algo, sin ninguna razón especial, o con todas las razones del mundo dependiendo de cómo se leyera. Cuando él llegó, la casa olía a esa comida, y había música, y la luz de la tarde entraba por las ventanas con esa inclinación dorada que tienen las tardes de primavera. Comieron juntos en la cocina. Hablaron de cosas que importaban y de cosas que no importaban, y la diferencia entre las dos se fue borrando hasta que todo tenía el mismo peso, el mismo valor, la misma calidad de atención mutua. En un momento, Elena se levantó a buscar algo, y al volver encontró que él también se había levantado, y estaban los dos de pie en ese espacio pequeño de la cocina, más cerca de lo que habían estado antes, con la proximidad de dos personas que han llegado a un lugar sin haberlo planeado del todo, y que en ese momento están decidiendo, en silencio, qué hacer con eso. Él no se movió hacia ella, pero la miró de una forma que era un movimiento de todas formas. La miró desde los ojos hasta la boca y de regreso a los ojos, lentamente, con esa honestidad que era su marca, y que en este momento tenía una temperatura completamente distinta a todas las veces anteriores. Elena, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre sin el señor adelante, y esa pequeña omisión era en sí misma una decisión, una frontera cruzada, un antes y un después. Ella no dijo nada, pero no retrocedió, y él levantó la mano despacio y con la punta de los dedos apartó un mechón de cabello que había caído sobre su mejilla, un gesto tan pequeño y tan cargado al mismo tiempo, tan íntimo en su delicadeza, que Elena sintió ese contacto de 3 segundos en todo el cuerpo, como si hubiera tocado algo que llevaba mucho tiempo sin ser tocado de esa manera, con intención, con presencia completa, con el tipo de cuidado que dice, te estoy viendo sin necesitar ninguna palabra. Llevas mucho tiempo cuidando de todo, dijo él en voz muy baja. ¿Alguien te cuida a ti? Los ojos de Elena respondieron antes de que ella pudiera decidir si quería responder, y en ese espacio pequeño de una cocina cualquiera, con la tarde cayendo afuera y el mundo siguiendo su ritmo indiferente, Elena Fuentes, de 58 años, entendió que estaba a punto de tomar la decisión más honesta que había tomado en mucho tiempo. No la más correcta, no la más conveniente, la más honesta. Elena no respondió con palabras, pero tampoco se alejó. Y a veces, en los momentos que realmente importan, eso es la respuesta más completa que existe. No el sí dicho con la voz, sino el sí que viene del cuerpo cuando deja de protegerse, cuando baja esa guardia que lleva años en su lugar y permite simplemente que algo real ocurra en el espacio entre dos personas. Mateo lo entendió. No se apresuró. No tomó ese silencio como una señal para avanzar de golpe hacia ningún lugar. Lo tomó como lo que era, una apertura, una confianza, algo frágil y valioso que merecía ser tratado con el cuidado que no siempre el deseo tiene la paciencia de dar. Se quedaron ahí, de pie en esa cocina con la tarde cayendo afuera, sin moverse, respirando el mismo aire, con esa proximidad que ya no era accidental ni calculada, sino simplemente honesta. Y él dijo, en voz muy baja, casi como si hablara para sí mismo además de para ella, no tienes que decidir nada ahora. Elena exhaló. Fue un suspiro pequeño, casi imperceptible, pero que llevaba dentro algo que había estado contenido durante semanas, meses, quizás años, si se era completamente honesta. No sé qué estoy haciendo, dijo ella. Su voz era tranquila, aunque por dentro no había nada tranquilo. Sí sabes, dijo él, sin arrogancia, con esa certeza suave que tienen las personas que ven las cosas con claridad. Lo que no sabes es si te vas a permitir hacerlo. Y esa distinción,
tan precisa y tan verdadera, le llegó a Elena en algún lugar donde las palabras correctas duelen un poco porque tocan algo real. Esa noche, Roberto llegó a las 8 con ese cansancio de fin de semana que lo hacía todavía más distante que de costumbre. Besó a Elena en la mejilla con ese beso automático de años. Preguntó si había comido. Dijo que él ya había comido con los socios y se instaló frente al televisor con el control remoto y un vaso de agua. Elena lo observó desde la cocina. Lo observó con una mirada diferente. No con rencor, hay que decirlo, porque Elena no era una mujer que se alimentara de rencor. Lo observó con esa claridad nueva que a veces llega cuando algo externo nos da el contraste necesario para ver lo que llevamos tanto tiempo mirando sin realmente ver. Vio a un hombre que la quería, probablemente, que la quería a su manera, que era una manera que había funcionado durante muchos años y que en algún punto había dejado de ser suficiente sin que ninguno de los dos hubiera tenido el valor o la conciencia de decirlo en voz alta. Vio la distancia, no como una acusación, sino como un hecho, como la temperatura de una habitación, algo que simplemente es y que uno puede ignorar o puede sentir dependiendo de cuánta atención le preste. Llevaba años sin prestarle atención. Esta noche no podía dejar de sentirla. Se fue a dormir antes que él, cosa que no era inusual. Se acostó en su lado de la cama con los ojos abiertos en la oscuridad y pensó en las manos de Mateo. En esos dedos, apartando el mechón de cabello de su mejilla, con ese cuidado que era casi reverencial, en su voz, diciendo su nombre sin el señor adelante por primera vez. Elena. Solo eso, pero dicho de una forma que hacía que su propio nombre sonara diferente, como si fuera nuevo, como si fuera algo que merecía ser pronunciado con atención. Se llevó los dedos a la mejilla, al lugar exacto donde él había tocado, y cerró los ojos. Hay cosas que el cuerpo no olvida. Hay contactos que dejan una huella que no es visible, pero que se siente durante días como algo que cambió la temperatura de la piel para siempre. El lunes siguiente, Elena hizo algo que no había hecho en años. Fue a una tienda sola, sin ninguna obligación, sin ninguna lista de cosas necesarias, y se compró ropa para ella, no para una ocasión específica, no para nada que tuviera nombre o fecha, sino simplemente porque al pasar frente a un escaparate, vio una blusa color vino con una caída de tela, que era elegante y sensual al mismo tiempo, el tipo de prenda que dice algo sobre quien la lleva, y en lugar de seguir caminando, como habría hecho cualquier otro lunes de los últimos años, entró. Se la probó. Se miró en el espejo del probador con esa luz que no perdona nada, y lo que vio no la hizo retroceder. Vio sus hombros, que eran bonitos, siempre lo habían sido. Vio la línea de su cuello, vio la forma en que esa tela color vino hacía algo con su tono de piel que era, objetivamente, favorecedor. Se vio, y se compró la blusa. Y dos cosas más. Salió de esa tienda, con bolsas en la mano y algo en el pecho que era ligero y nuevo, esa especie de ligereza que tiene recuperar algo que se creía perdido. Llegó a casa y guardó la ropa en el closet, no al fondo, sino adelante, accesible, lista. Roberto no preguntó qué había comprado. Y Elena, por primera vez, no sintió tristeza por eso. Solo sintió la confirmación de algo que ya sabía. El siguiente encuentro con Mateo fue diferente a todos los anteriores. No ocurrió en su casa. Ocurrió afuera, en territorio neutral, en ese café del centro que Elena frecuentaba a veces los martes, cuando salía temprano del trabajo, ese café con ventanas grandes y música suave y el olor a pan recién hecho que lo hacía sentir como un paréntesis en el mundo. Él le había escrito esa mañana: ¿podría tomar un café hoy? Sin contexto de nada. Solo café. Elena había sostenido el teléfono durante 2 minutos completos antes de responder. A las 4, el Café Meridiano, en Álvaro Obregón. Llegó 5 minutos antes y pidió una mesa junto a la ventana. Se había puesto la blusa color vino. Mateo llegó puntual y cuando la vio desde la puerta, antes de que ella lo notara, se detuvo un segundo. Solo un segundo. Ese segundo en que alguien ve algo que lo detiene sin que pueda evitarlo,
Luego caminó hacia ella. Se sentó. La miró. «Ese color», dijo. «Ya sé», dijo ella y sonrió. Y en esa sonrisa había algo nuevo, algo más suelto, menos contenido. La sonrisa de una mujer que ha tomado una decisión, no necesariamente sobre otra persona, sino sobre sí misma, sobre cómo quiere estar en el mundo, sobre cuánto espacio quiere ocupar, sobre qué partes de ella misma merece seguir habitando, aunque durante mucho tiempo nadie más las haya visitado. Pidieron café, hablaron. Y la conversación fue diferente porque el contexto era diferente, porque afuera de los roles y los espacios definidos, solos en una mesa junto a una ventana en un café del centro, eran simplemente ellos, sin apellidos de otros, sin historias de otros, sin el peso de nada más que lo que existía entre los dos. Él le habló de algo que había vivido a los 20 años. Un viaje solo por el sur del país, semanas en carretera, sin destino fijo, durmiendo donde podía y conociendo gente que nunca volvería a ver, pero que le había dejado algo. Le habló con esa honestidad de quien no embellece sus historias, sino que las cuenta como fueron, con sus partes difíciles y sus partes hermosas mezcladas, como siempre están en la vida real. Elena lo escuchó con toda su atención. Y luego él le preguntó por ella, no por su vida en general, esa pregunta amplia que nadie sabe cómo responder bien. Le preguntó qué había soñado de joven, qué había querido ser antes de ser lo que terminó siendo. ¿Qué parte de esa chica de 20 años todavía vivía en algún lugar dentro de la mujer que era ahora? Y Elena habló de verdad. Le contó de la chica que quería bailar flamenco y nunca lo aprendió, de la que se había enamorado locamente a los 23 de un hombre que resultó ser demasiado cobarde para corresponderle y que la había dejado con una cicatriz pequeña, pero permanente en la forma en que confiaba, de la que había querido estudiar en el extranjero y lo había cambiado por el matrimonio con Roberto, porque en ese momento el amor le parecía más urgente que cualquier otra aventura, de la que a veces, en noches tranquilas, todavía escuchaba flamenco a solas y sentía algo que no tenía nombre exacto, pero que era una mezcla de añoranza y de algo que todavía no había muerto. Mateo la escuchó sin perder detalle. Cuando ella terminó, con esa expresión de quien acaba de decir más de lo que planeaba, él no dijo nada por un momento. Luego extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya, sin apretarla, sin hacer nada más, solo eso, la calidez de su mano sobre la de ella, el peso ligero de ese contacto, que era a la vez simple y completamente cargado. Esa mujer que describes, dijo en voz baja, la que bailaba flamenco en su cabeza y se enamoraba locamente y quería comerse el mundo. Sigue aquí. La veo cada vez que te miro. Los ojos de Elena se humedecieron ligeramente, no de tristeza, de esa emoción específica que llega cuando alguien nos devuelve una parte de nosotros que creíamos perdida. Cuando alguien nos dice esto que crees que ya no existe, existe, yo lo veo, está aquí. No retiró la mano. La dejó ahí, bajo la de él, en esa mesa junto a la ventana. Mientras afuera la tarde, seguía su ritmo, y el café se enfriaba, y el mundo hacía sus cosas completamente indiferente a lo que estaba ocurriendo en ese espacio pequeño y enorme, al mismo tiempo, porque a veces lo más revolucionario que puede ocurrirle a una mujer no es que alguien la desee, es que alguien la vea completa, con toda su historia, con todo lo que fue y todo lo que todavía es, y que en esa visión no haya lástima ni nostalgia, sino simplemente reconocimiento, presencia, deseo real. Esa noche, Elena llegó a casa con algo diferente en el cuerpo. No euforia, no la agitación nerviosa de quien ha hecho algo que le genera culpa, sino algo más quieto y más profundo que eso. Una especie de plenitud serena, como cuando uno come algo que realmente necesitaba y el cuerpo lo reconoce con esa satisfacción que va más allá del gusto. Se había sentido deseada, no como objeto, no como la proyección de una fantasía, sino como persona completa, con su edad y su historia, y sus capas y sus contradicciones, deseada de verdad por todo eso,
no a pesar de ello, y esa sensación, descubrió Elena mientras quitaba los aretes frente al espejo de su cuarto, era adictiva de una forma que no tenía nada que ver con lo superficial. Era adictiva porque era necesaria, porque era lo que el ser humano necesita para sentirse vivo de verdad, verse reflejado en los ojos de alguien que realmente mira. Roberto llegó más tarde, con su cansancio habitual, con su beso en la mejilla, con su rutina perfectamente intacta. Elena lo miró desde el borde de la cama y pensó que había decisiones que no podían seguir postergándose indefinidamente. No decisiones sobre Mateo, sino decisiones sobre ella misma, sobre qué quería, de lo que le quedaba de vida, sobre cuánto tiempo más podía vivir siendo invisible en su propia historia. Esas decisiones todavía no tenían forma concreta, pero existían, y Elena sabía, con esa certeza que viene de los lugares más honestos de uno mismo, que ya no podría fingir que no existían. Hay un punto sin retorno en el despertar de una mujer. No es el momento en que decide algo, es el momento en que ya no puede dejar de saber lo que sabe. Y Elena Fuentes había cruzado ese punto sin que ninguno de los dos pudiera decir exactamente cuándo. Pasaron 3 semanas sin que se vieran a solas. No fue una decisión hablada, fue algo que ocurrió naturalmente, como ocurren las pausas necesarias, como cuando la música hace silencio, no porque la canción haya terminado, sino porque el silencio también es parte de ella. Elena tenía cosas que procesar, cosas que mirar de frente, sin la distracción de su presencia, sin esa calidez que nublaba la claridad de una forma que no era desagradable, pero que tampoco le permitía pensar con la honestidad que la situación requería. Pensó mucho durante esas semanas. Pensó en Roberto, en 29 años, en la arquitectura entera de una vida construida juntos, con sus grietas y sus habitaciones hermosas y sus techos que a veces goteaban y que ninguno de los dos había reparado porque era más fácil poner un recipiente debajo que subir a arreglar lo que estaba roto arriba. Pensó en sus hijos, en Andrés, que traía a su casa a un amigo, sin saber que ese amigo había encendido algo en su madre que llevaba años apagado. Pensó en lo que eso significaba y en lo que no significaba, y en las líneas que existen entre las personas y que merecen respeto no por miedo, sino por amor genuino. Pensó en sí misma, y ahí, en ese territorio, fue donde más tiempo se quedó. Porque la pregunta no era realmente Mateo, la pregunta era Elena. La pregunta era, ¿qué quería esta mujer de 58 años para el resto de su vida? ¿Cuánto de lo que tenía era lo que quería? ¿Y cuánto era simplemente lo que había aceptado? Porque en algún punto aceptar pareció más sensato que exigir. Una noche, sentada en la terraza con una copa de vino tinto, sola porque Roberto estaba de viaje por trabajo, Elena escribió en ese cuaderno de pasta dura que había retomado hace unos meses. Escribió una lista, no de pros y contras, no de decisiones ni de argumentos, sino de cosas que quería sentir antes de morirse, cosas que necesitaba que fueran parte de su vida todavía, no en el futuro abstracto sino ahora, en estos años que tenía enfrente que eran suyos completamente si ella decidía reclamarlos. Quería sentirse deseada, no tolerada, no acompañada por costumbre, deseada. De esa forma en que el deseo real hace que el mundo tenga más color y más temperatura. Quería conversaciones que la movieran, que le dijeran algo nuevo sobre el mundo o sobre ella misma, que la dejaran diferente de cómo habían llegado. Quería bailar, todavía. Aunque fuera tarde para el flamenco de sus 20 años, quería mover el cuerpo con música, quería esa libertad específica que tiene el cuerpo cuando la música lo convence de olvidarse de todo lo demás. Quería ser vista. Esa era la que subrayó 2 veces. Ser vista. Cerró el cuaderno y se quedó mirando el jardín en la oscuridad y pensó que había escrito esa lista como si fuera un inventario de cosas lejanas e inalcanzables, pero que en realidad cada cosa en esa lista era completamente posible. No dependía de Mateo, no dependía de Roberto, ni de sus hijos, ni de ninguna circunstancia externa. Dependía de ella.
de las decisiones que tomara sobre cómo quería vivir lo que le quedaba. Y hay mujeres que llegan a este punto y se asustan y dan marcha atrás y guardan la lista en un cajón y siguen como estaban. Y hay mujeres que la leen una vez más, la doblan con cuidado y deciden que ya es suficiente tiempo viviendo a medias. Mateo le escribió un martes. No era un mensaje largo, era una sola línea, como solían ser sus mensajes cuando decía algo que importaba. Terminé el libro. Hay una frase en el último capítulo que pensé que era tuya. Elena sonrió antes de responder. ¿Cuál? Tardó unos minutos en contestar. Cuando lo hizo, escribió la frase. Era de una escritora mexicana. Una frase sobre las mujeres que aprenden tarde pero aprenden profundo, sobre cómo la vida que se vive después de los 50 puede ser la más honesta de todas, si una se permite vivirla sin los miedos que cargó durante las décadas anteriores. Elena la leyó 3 veces. Luego escribió, ¿podemos vernos? Y él respondió en segundos. Dime cuándo. Se encontraron en un parque, no en el café de la otra vez, no en ningún lugar cerrado con mesas y distancias definidas. En un parque, al aire libre, un jueves por la tarde con el sol todavía arriba y la gente pasando a su alrededor con sus perros y sus niños y sus propias vidas completamente ajenas. Elena llegó con el cabello suelto y la blusa color vino, la misma del café, y cuando Mateo la vio caminar hacia él desde la distancia se quedó quieto, con las manos en los bolsillos, mirándola llegar con esa atención completa que era su forma de estar con ella. Se saludaron, caminaron. Había algo diferente en los dos esa tarde, algo más serio debajo de la conversación, como una corriente más profunda que corría paralela a las palabras y que ambos podían sentir aunque ninguno la nombrara todavía. Fue Elena quien la nombró. Se detuvieron junto a una fuente, en un rincón más tranquilo del parque, y ella se giró hacia él con esa decisión en el gesto de quien ha pensado mucho y ha llegado a un lugar. «Necesito decirte algo», dijo. Él la miró. Esperó. Lo que ocurre entre nosotros, lo que ha ido ocurriendo estos meses. Me ha dado algo que no sabía que me faltaba. Una pausa. Me ha recordado quién soy. No quién fui, quién soy. Y eso no tiene precio, y no lo voy a olvidar. Mateo no dijo nada todavía, pero también soy una mujer con una vida construida y con personas que quiero y con una responsabilidad hacia mí misma de ser honesta. No solo contigo, conmigo. Su voz era firme aunque tenía temperatura. Y lo que sé con certeza es que no puedo seguir viviendo como si esa lista de cosas que quiero no existiera. No puedo seguir siendo invisible en mi propia vida. Él la escuchó hasta el final. Luego dijo, con esa voz baja que usaba para las cosas que importaban, ¿y qué vas a hacer con eso? Todavía no lo sé exactamente, dijo ella, pero sé que voy a hacer algo, que no voy a guardarlo en un cajón y fingir que no está. Mateo asintió despacio. Eso es lo único que te iba a pedir, dijo. Y luego, con una naturalidad que era completamente suya, extendió el brazo y tomó su mano. No como preludio a nada más, no como movimiento hacia ningún otro lugar, sino simplemente eso, su mano sobre la de ella, los dos de pie, junto a una fuente en un parque cualquiera, con el sol bajando y la ciudad haciendo su ruido de fondo. Elena sintió ese contacto desde la mano hasta algún lugar muy adentro, y no retiró la mano. La dejó ahí, en la de él, y miró hacia adelante, hacia el parque y la tarde y todo lo que venía después, con esa mezcla de miedo y claridad que tienen los comienzos reales. No el comienzo de Mateo, el comienzo de ella, de la versión de Elena Fuentes que había decidido dejar de pedir permiso para existir completamente. Esa noche, al llegar a casa, Elena llamó a su amiga Carmen, Carmen que la conocía desde la universidad, Carmen que había sido testigo de su boda y que había estado ahí en cada momento importante de los últimos 30 años. Carmen que era de las pocas personas en su vida con quien podía ser completamente honesta sin que la honestidad tuviera consecuencias. Hablaron durante 2 horas. Elena no le contó todo, pero le contó lo suficiente.
Le contó que se sentía como alguien que había estado dormida durante mucho tiempo y que estaba despertando, y que el despertar era hermoso y aterrador a partes iguales. Le contó que había cosas en su matrimonio que necesitaban ser dichas. Le contó que había descubierto que todavía era capaz de sentir cosas con una intensidad que creía perdida. Carmen la escuchó. La conocía demasiado bien para juzgar y demasiado bien para decirle lo que quería escuchar en lugar de lo que necesitaba. Al final dijo: «Ya era tiempo, Elena. Llevabas años esperando que alguien te diera permiso de ser tú». Elena no respondió de inmediato. Luego dijo: «Lo sé, y ya no voy a esperar ese permiso». Colgó y se quedó sentada en la cocina en silencio. La casa estaba quieta. Roberto dormía. El cuaderno de pasta dura estaba sobre la mesa. Elena lo abrió en la página de la lista y la leyó una vez más, despacio, línea por línea, como se leen las cosas que importan. Luego tomó la pluma y al final de la lista escribió una sola línea más: empezar. Cerró el cuaderno y por primera vez en muchos años durmió sin el peso de las cosas no dichas. Semanas después, Elena tuvo la conversación con Roberto. No en un momento de drama, no con acusaciones ni con el inventario doloroso de todo lo que había fallado entre ellos, sino con esa honestidad tranquila que llega cuando uno ya ha procesado las cosas lo suficiente para decirlas sin que la emoción desborde la claridad. Le dijo que estaba vacía dentro de su propio matrimonio, que llevaba años sintiéndose invisible, que lo quería, que había querido su vida juntos, pero que no podía seguir viviendo de esa forma, reducida, silenciada, esperando que alguien la viera en la casa donde se suponía que debía sentirse más vista que en ningún otro lugar. Roberto la escuchó con una expresión que fue cambiando despacio, del desconcierto inicial a algo más parecido al reconocimiento. Como si en algún lugar supiera que esta conversación había estado pendiente durante mucho tiempo y que solo la falta de valentía de ambos había logrado mantenerla a distancia. No fue una conversación que lo resolviera todo. Fue el principio de varias conversaciones, algunas difíciles, algunas sorpresivamente honestas, algunas que los dejaron a los dos más cansados pero más reales el uno para el otro que en años. El destino de ese matrimonio no estaba escrito todavía, pero al menos estaba siendo vivido de verdad. Y eso, descubrió Elena, era lo único que había pedido siempre sin saber exactamente cómo pedirlo. En cuanto a Mateo, Mateo siguió siendo lo que había sido desde el principio, el espejo, la persona que en el momento correcto y con la atención correcta le había devuelto una imagen de sí misma que ella había perdido, que le había demostrado que el deseo no tiene fecha de caducidad, que la vida no termina de sorprender aunque uno lleve décadas viviéndola. Lo que hubo entre ellos quedó en ese territorio indefinido que no necesita clasificación para haber sido real. Quedó en las conversaciones y las miradas y una mano sostenida junto a una fuente un jueves por la tarde. Quedó en el calor de un roce en una cocina y en un poema, y en la forma en que alguien puede decir tu nombre y hacer que suene como si lo estuviera inventando. Quedó en Elena, en lo que despertó en ella, en la blusa color vino que empezó a usar con regularidad, en el cuaderno que siguió llenándose de palabras, en la mujer que empezó a mirarse al espejo de verdad cada mañana y a reconocer lo que veía con algo parecido a la ternura. Y eso, esa mujer que finalmente se reconoce y decide reclamarse a sí misma, eso no se apaga, eso, una vez que empieza, no tiene marcha atrás. Y ahora, antes de terminar, necesito hablarte a ti que llegaste hasta aquí, que escuchaste esta historia hasta el final, porque algo en ella te tocó, porque algo resonó, porque quizás en algún momento de esta narración viste un pedazo de ti misma en Elena, en su silencio, en su espera, en ese despertar que llega cuando menos se espera y que cambia el ángulo desde el que se ve todo lo demás. Quiero que sepas algo que esta historia intenta decir entre líneas, pero que ahora voy a decir directamente. El deseo no tiene edad. El deseo de ser vista, de ser deseada, de sentir que la vida todavía puede sorprenderte, de que haya personas que se detengan el tiempo suficiente para descubrir quién eres realmente. Ese deseo
no desaparece a los 50, ni a los 60, ni nunca. Solo se calla cuando nadie lo escucha. Solo se duerme cuando nadie lo despierta. Y a veces lo despierta una persona, a veces una conversación, a veces una historia, escuchada en la oscuridad, que de repente le pone nombre a algo que llevabas años cargando, sin saber exactamente qué era. Si esta historia te movió algo, si hay una Elena dentro de ti que lleva tiempo esperando ser nombrada, quiero que dejes un comentario. No tienes que contarlo todo, puede ser una palabra, puede ser solo decir que estás aquí y que algo de esto lo reconociste. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias como esta. Historias que hablan de la vida real y el deseo real y la complejidad hermosa y difícil de ser mujer a cualquier edad, pero especialmente a esta, que es la edad en que por fin se tienen las palabras para decir lo que siempre se supo pero nunca se dijo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que su historia no ha terminado, que todavía hay capítulos por vivir, que el mejor personaje de su propia vida todavía puede sorprenderla, comparte este video con ella. Porque hay mujeres esperando, en silencio, que alguien les recuerde que siguen siendo todo lo que siempre fueron. Y a veces ese recordatorio llega de la forma más inesperada. Así como le llegó a Elena,